Queremos darle gracias al Señor porque tenemos micrófono nuevo. Pudimos comprar un micrófono nuevo y bueno, para la gloria del Señor, y un micrófono bueno, de los buenos. Entonces, gloria a Dios por eso. Bendecimos a nuestro hermano Nelson, estaba por Barranquilla trabajando y ya el Señor lo regresó nuevamente aquí a Valledupar, al seno de su familia. Y bueno, la iglesia hoy está como medio flojonga, ¿no? En asistencia. Yo me imagino que porque no amaneció agua. No amaneció agua. Entonces, los niños salen a escuela bíblica. Entonces como que no quisieron venir así como medio hediondito, ¿verdad? Entonces, pero ya vino a las 6:30 ya había agua. Bueno, creemos que hay una parte donde no vinieron los hermanos que no ha llegado el agua. Vamos a ponerla de ese color, que no hubo agua. Seguimos con los anuncios, mis amados. Allá está la canasta, a veces me olvida la canasta. La canasta es para bendecir con alimento a aquellos hermanos que quizás en el momentico no tienen. Eso es de gran bendición. Nosotros a veces tenemos y muchas veces no pensamos el que no tiene, pero hay hermanos que no tienen. Y nosotros pues somos testigos de eso porque conocemos la iglesia y hay hermanos que no tienen, así que vamos a estar pendientes de la canasta. Les recuerdo la transmisión de lunes a viernes a las 5 de la mañana, el devocional. Les recuerdo también a las 7 los jueves la transmisión, el canal de la iglesia. Les recuerdo también los ayunos, el primer sábado de cada domingo. Y no esperemos que la iglesia convoque ayuno, sino que más que congregacional y podemos hacerlo congregacional, pero el ayuno debe ser más personal. Que la iglesia permanentemente esté ayunando, que usted saque un día, 2 días para ayunar. El ayuno va dedicado primeramente ¿a quién? A Dios. Se consagra a Dios. Pero también el segundo objetivo del ayuno es por crecimiento espiritual. ¿Oyeron? Primero a Dios. Segundo por crecimiento espiritual, por fortaleza espiritual. Tercero por las necesidades. Ese debe ser el orden del ayuno. Que nuestra relación con Dios a través de un ayuno se pueda fortalecer más. Que podamos sentir más su presencia. Entonces que usted coja los días de la semana que usted quiera, los domingos si quiere, venga aquí, se fortalece y pueda ayunar. Se está transmitiendo, ¿sí? Bendecimos a los hermanos que están conectados con nosotros en otras partes de Colombia, del mundo. Bueno, entonces, sí, les bendigo y voy a compartir la palabra del Señor, el alimento espiritual no adulterado, que es la palabra. También queremos orar por los hermanos que han estado enfermos. Tenemos hermanos enfermos, tenemos hermanos que se están recuperando, como el esposo de nuestra hermana Yale, Carlos García. Si no lo ven acá, como ustedes creo que saben, tuvo una cirugía en la nariz, bueno, y ya el Señor está en proceso de recuperación. Hay otros hermanos que siguen enfermos con esta virosis que le está dando casi a todo el mundo. Y bueno, que si nos da a nosotros, que sea algo pasajero, ¿cierto? Hay hermanos que están viajando también, que tienen familiares enfermos y están viajando, visitando a los familiares, entonces. Y hay otros que se quedaron por el agua. Los bendecimos a ellos también. Que el Señor los mantenga a fuego lento ahí, a ellos. Bueno, quiero compartir un tema
hermanos que le toca trabajar los domingos también, que descansan o le dan permiso un domingo por mes, y en los 3 domingos le toca camellar. Que el Señor le apareje todo ese tiempo para que puedan venir a la iglesia todos los domingos. El tema que le tengo, el título del tema es: Él tenía autoridad espiritual. Él tenía autoridad espiritual. Y quiero llevarlo al libro de Marcos 1:22. El personaje central de esta enseñanza, como todos los domingos, es Jesús. Dice Marcos 1:22: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía toda autoridad. Entonces quiero hablarle acerca de la autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Y vivimos en un mundo espiritual, más que físico. En la iglesia tradicional de pronto nos metió un gol donde dice que nosotros somos un cuerpo que tiene un espíritu. Pero la palabra de Dios dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. O sea que nosotros somos más espirituales que físicos. ¿Por qué? Porque lo físico es efímero, lo físico se acaba. ¿Sí? Una persona cuando fallece, a los 4 años van a sacar y ya prácticamente no hay nada. Pero lo espiritual trasciende, permanece, nunca se acaba. Entonces, vivimos en un mundo espiritual, más que físico. Y en este mundo espiritual hay 2 reinos, ¿cierto? Que son reales. Hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas. En pocas palabras, lo que es el bien y el mal. Reino de la luz, donde gobierna el Señor y sus ángeles, y reino de las tinieblas, donde gobierna el diablo y sus demonios. Ambos son espirituales. Y ambos tienen una autoridad para hacer el bien y para hacer el mal. De hecho, el mundo está bajo autoridad. Los padres somos autoridad. Los gobiernos son autoridad. La fuerza pública son autoridad. Las instituciones son autoridad. O sea que vivimos bajo autoridad. El que es empleado tiene un jefe a quien rendirle cuenta, o sea que está bajo autoridad. ¿Y quién estableció la autoridad? Pues el Señor. ¿Para qué Dios estableció la autoridad? Para darle un orden a las cosas. ¿Cierto que sí? Porque ¿qué tal un mundo sin autoridad? ¿Fuera qué? Un desastre, un caos. Que ninguno se sometiera a nadie. Y que cada quien hiciera lo que, bueno, ya usted lo dijo, pareciera más bonita la palabra. Que cada quien hace lo que le conviene, lo que cree. Eso fuese una tragedia, un caos, donde cada quien hace lo que le parece. Entonces Dios estableció un principio de autoridad, y la autoridad es un principio delegada por Dios. La palabra autoridad quiere decir
sometimiento. Estar debajo de alguien que nos prevalece o estamos sometidos a él. Y acuérdense que yo les he enseñado un principio de autoridad, que si yo no estoy bajo una autoridad, no voy a pretender que alguien esté bajo mi autoridad. Y esa es una regla que funciona. Si yo estoy sometido a alguien y estoy por debajo de alguien, los que están por debajo mío se me van a someter. O sea, y como padre de familia quiero decirles esto, que somos los padres de familia que tenemos acá. Si yo no estoy sometido a Dios, no voy a esperar que mi familia esté sometida a mí. Que le toca muchas veces, porque a veces nos sometemos a nuestros padres es porque por una obligación, pero el sometimiento no debe ser por una obligación. El sometimiento debe ser por una autoridad. El sometimiento debe ser por ejemplo, no porque me toca, no es que yo lo voy a hacer porque me toca. Y por general si las cosas no funcionan. Pero si yo me someto a Dios, yo no tengo que estar detrás de mis hijos que se sometan a mí. ¿Me está entendiendo? Si yo tengo una relación con Dios, si yo busco a Dios, yo no tengo por qué estar buscando a mis hijos a las 12 de la noche en la calle. ¿Usted me entendió? Si yo me someto a Dios, yo no tengo por qué estar diciéndole a un hijo salir a buscar a un hijo que esté tomando trago, o que esté en fornicación, o que esté robando, o que esté consumiendo droga, o que esté en rebeldía. Si estoy sometido a Dios, porque como esto es espiritual, no físico, y que lo espiritual trasciende, o lo espiritual se contagia para bien o para mal, porque la rebeldía es contagiosa, ¿sí o no? Yo estoy con un rebelde y la paso con un rebelde, la paso con un drogadicto, la paso con un alcohólico, y yo puedo, en un caso 95% puedo terminar igual que esa persona, porque eso es contagioso. Entonces, Jesús tenía la autoridad espiritual, porque todas las cosas se sometían a él. Principalmente lo que ocurría en el mundo espiritual. Acuérdense que los demonios se sujetaban a él. Se sujetaban. Acuérdense cuando estaba sacando, los discípulos estaban sacando un demonio a un muchacho, y que botaba espumarajo y se revolcaba en el suelo, y los demonios y los discípulos de Jesús ahí sudados tratando de sacar el demonio, y demonio arriba, y sal, y fuera, y sal, y el demonio no salía, y imponían manos y le gritaban, y ¿qué no hacían? Y el demonio no salía de él. Llegó Jesús y lo reprendió a ellos, y solamente le dijo sal fuera, le dijo, le puso la mano. Por eso es que en la liberación, esa liberación de la gente comienza a gritar y a gritar y a gritar. Eso no es autoridad espiritual. Jesús no usó gritería para sanar. Jesús le puso la mano al muchacho y le sal fuera. Y al cabo rato el muchacho estaba tranquilo ahí. Señor, nosotros no pudimos sacarlo. Porque Dios no tiene autoridad espiritual. Aumentanos la fe. Bueno, listo.
La suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre, una fiebre como de 45, alta. Sí, porque era fiebre. Y Jesús fue y le puso la mano y oró por ella. Dice la palabra que enseguida se le bajó la fiebre. ¿Eso qué es? Autoridad espiritual. Eso no. Autoridad espiritual. Y quedó tan bien esa señora que se paró, fue a servirle, a hacer comida. Sí, porque estaban en la casa de Pedro. Eso estaba allá, ya habían los discípulos. Y ella fue a servirle a él, a hacerle el guarapito de panela con limón, esas cosas. Viuda de pescado. Se paró a servirle inmediatamente. ¿Eso qué es? Autoridad espiritual. Entonces la iglesia, y más en estos tiempos, donde la iglesia ha perdido esa autoridad espiritual. Y tenemos que volver a esos tiempos de la autoridad espiritual. A que cualquiera de nosotros, porque si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿alguien acá no tiene el Espíritu Santo? Si todos tenemos el Espíritu Santo, tenemos la misma autoridad que tiene un pastor, que tiene un profeta, que tiene un maestro, que tiene un apóstol. Es la misma autoridad para todos. Esto no es de rango, porque el Señor nos da la autoridad espiritual. Y todos tenemos la autoridad espiritual para orar por los enfermos y que sean sanados, para orar por un oprimido y que sea libre, para orar por un endemoniado y que sea libre. Todos tenemos, porque eso fue delegado a la iglesia, a nosotros. Pero también está el apóstol Pablo, que fue un hombre muy santo en eso. Y me gusta mucho la historia que está en Hechos 19. ¿Alguien ha leído Hechos 19 acá? Los hijos de un tal. Hechos 19, está una historia muy bonita. Están los hijos de un tal Esteban. Ellos veían a Pablo echar fuera demonios. Ellos veían a Pablo sanar enfermos. Ellos veían a Pablo cautivar gente para Cristo. Y esto dice la Biblia que eran 7 hermanos. Y ellos veían a Pablo predicar el evangelio, hacer prodigios, señales, levantar paralíticos, levantar muertos. Y llegó un momento en que ellos quisieron hacer lo mismo que Pablo hacía. ¿Cuántos hermanos eran? 7 hermanos. Y estos 7 hermanos fueron a sacarle demonio a un solo hombre, a una sola persona. Y comenzaron a reprender y echar fuera demonios en este hombre. Y comenzaron a sacar demonios, pero este demonio no salía de este hombre, sino que el demonio les habló a ellos. Y miren cómo los demonios, por la autoridad espiritual, se sujetan a alguien. Los demonios conocen cómo estamos nosotros espiritualmente. Los demonios saben si tenemos autoridad espiritual o no la tenemos. Y ha hablado el demonio a través de este hombre. Y les dice: a Jesús conozco, le dijo el demonio. A Jesús conozco. Pablo sé quién es, pero ustedes ¿quiénes son? Y este hombre endemoniado, así alto, así como Samuel, bien fuerte. Pero no, o sea, no endemoniado, no, tú no estás endemoniado. Ha cogido a estos hombres y les dio una garrotera, uno solo, y los desnudó y les dio una garrotera, porque no tenían autoridad espiritual. No tenían autoridad espiritual. No había autoridad espiritual. Eran hombres que estaban en pecado. Y la iglesia de hoy ha perdido eso, esa autoridad espiritual.
porque no queremos desprendernos de cosas que no permiten que tengamos esa autoridad espiritual. Vea, y eso es hermoso, tener la autoridad espiritual. Cuando uno ora por alguien, es sano, es salvo, hace una oración de fe y la gente comienza a caminar con el Señor, eso es autoridad espiritual. En cierta ocasión estábamos en un encuentro y estábamos acá, instrumentos de Dios para ministrar al pueblo que estaban ahí, y se estaba ministrando un señor y otro hermano llegó a ayudar e impuso manos. Entonces el demonio le dijo, estaba ahí él hablando, y el demonio le dijo: ¿tú qué vienes a hablar si tú estás peor que yo? Así le dijo: ¿tú qué vienes a hablar? El demonio, el Señor cogió y se apartó por allá y se quedó solo. Tremenda vergüenza le hizo pasar el demonio ahí, porque no tenía autoridad espiritual. Y estamos en la iglesia y no tenemos la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual, estamos llamados a tener la autoridad espiritual del Señor. Pero la autoridad espiritual, como dice la hermana, es por la obediencia. Esto es un principio de autoridad, es un principio jerárquico, la autoridad espiritual. Y viene delegada por Dios. Y es para usted y es para mí, es para nosotros la iglesia. Y nosotros tenemos que buscar esa autoridad en santificarnos, en obediencia. A eso nos ha llamado el Señor. No solamente es el pastor quien tiene la autoridad, la pastora, el líder. No, toda la iglesia está llamada a tener esa autoridad espiritual. Porque como es espiritual, y nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra el alcohólico, nuestra lucha no es contra el hijo rebelde, nuestra lucha no es contra los gobiernos, nuestra lucha no es contra la subversión, nuestra lucha no es contra el ladrón, contra la prostituta, contra el homosexual, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha, ahí en Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha no es contra las personas, que nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es con gobernadores, nuestra lucha es contra principados y nuestra lucha es contra huestes espiritual de maldad. O sea, nuestra lucha es contra demonios, ¿oyeron? Nuestra lucha es contra demonios. Nos estamos enfrentando, la iglesia se enfrenta a un mundo espiritual muy fuerte y que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo me preparo yo? En una búsqueda constante de encuentro con Dios. Cuando convocamos ayuno, cuando convocamos oración, cuando convocamos a cosas, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Cuando convocamos a discipulado, cuando sanamos nuestro corazón, en nuestro corazón no puede haber nada que dañe nuestra relación con Dios. En nuestro corazón no puede haber amargura, en nuestro corazón no puede haber odio, porque eso nos resta entender. No puede haber envidia, no puede haber ira, porque eso nos resta, eso no nos permite tener esa autoridad que es delegada por Dios. No es contra su vecino, es contra lo que hay detrás del vecino. Y yo necesito una autoridad espiritual para enfrentarme a eso que él tiene. Y si no la tengo, pues todo el tiempo vamos a estar en enemistad con el vecino. Porque venimos de parte del Señor
a deshacer toda obra del mal, pero es con una autoridad espiritual. Si usted y yo queremos que los demonios se sujeten a nosotros, es con una autoridad espiritual. No es simplemente saber la Biblia, porque aún los demonios conocen la Biblia, lo conocen mejor que nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis conocen ellos la Biblia. Y esto es de obediencia, principalmente de obediencia a Dios y a su palabra. De obediencia a Dios y a su palabra. Cosa que huye el enemigo. Una de las cosas que huye el enemigo es cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros obedecemos al Señor. Cuando nosotros nos sujetamos al Señor, amado, ahí no hay demonio que se pare. Cuando amamos al Señor, cuando hay una relación, cuando yo estoy en un grado de santidad, ¿sí?, de obediencia, cuando yo estoy en paz con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con el vecino, cuando no hay nada en el corazón de uno en contra de alguien, no hay envidia, mira, ahí no hay demonio que se pare, porque eso es lo que aborrece el enemigo. El enemigo quiere que nosotros haya soberbia, haya enemistad. Claro, estamos de parte de él, estamos en el equipo de él cuando andamos en soberbia, cuando no nos sometemos a Dios, ni a las leyes, ni a nadie, ni a la iglesia, ni al pastor. Eso busca el enemigo. Estamos en rebeldía. Y podemos terminar siendo unos más que rebeldes, siendo unos en rebelión. Porque lo que hubo en el cielo con Satanás comenzó con una rebeldía y terminó con una rebelión, que es peor. Porque una rebeldía es una pataleta que yo puedo formar. Pero una rebelión es que yo contagio a este, 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 y vuelvo una rebelión. Eso es peor. La pataleta la puedo formar yo. Entonces, cuando yo estoy en la iglesia y busco a alguien para decirle algo en contra de un hermano o de un vecino de alguien, ya estoy formando una rebelión. Entonces voy y le digo al uno, le digo al otro, esto, no, ¿qué te parece? El pastor está haciendo esto malo, va y lo dice al uno, entonces lo dice al otro. ¿Qué está formando? ¿Y qué pasó con el diablo cuando el Señor cuando quiso darle un golpe de estado al Señor? ¿Qué pasó? Lo echó de su presencia. Imagínense. Lo echó de su presencia, lo desechó. O sea que el Señor desecha, ¿sí o no? Cuando andamos en rebeldía, el Señor desecha. Nos saca de su presencia. A Saúl lo sacó de su presencia, porque se rebeló contra el Señor. En vez de ir y decirle: Señor, me arrepentí por lo que hice. ¿Sabe qué fue? ¿Sabe qué hizo? En vez de consultar al Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Se fue a consultar brujos. Y el Señor lo echó de su presencia. Lo desechó. Hoy he decidido desechar a Saúl. El mundo espiritual es real, mis amados. El mundo espiritual. Tan real como vernos nosotros acá. Lo que pasa es que es invisible, pero es real. Es intangible, pero es real. No se palpa, no se toca, pero es real. Y vivimos en un mundo espiritual. Y todo lo que está aconteciendo en estos momentos en el mundo actual y en nuestro país, en nuestra ciudad, es espiritual. Y nosotros, la iglesia, ¿qué está haciendo?
dormida muchas veces. Dormida muchas veces. Oramos, pero oramos poco. Intercedemos, pero lo hacemos poco. Buscamos al Señor, pero lo hacemos poco. Ayunamos, pero lo hacemos poco. La lectura, 5 minutos. La oración, 5 minutos. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Orar qué? O sea, en todo tiempo. En todo tiempo. Y el enemigo corrompiendo las instituciones, dañando a los niños a través de las leyes, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de las redes sociales. Cada día hay más promiscuidad sexual, cada día hay más aberración, cada día suceden cosas. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo bueno, a lo malo bueno. Hoy ser homosexual es una moda. Hoy ser, o sea, es trans, gay. Hoy un hombre, la sociedad lo acepta como una mujer y una mujer como un hombre. Y eso para Dios es aberración. Y nosotros vivimos indiferente a eso. Después que no nos afecta a nosotros, pues bueno. Pero en el mundo espiritual eso está afectando toda una generación, a todo un país. Y nos falta reconocer que necesitamos más autoridad espiritual. La Biblia menciona que desde los tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre sus pueblos. Pero debido al mal uso que le dieron algunos de ellos, Dios le quitó esta autoridad desechándolo de su presencia. Hombres en la Biblia que Dios los desechó. Ángeles que Dios los desechó. La palabra autoridad significa poder de decisión, libertad de hacer algo continuamente en favor, la facultad de dar permiso para hacer algo, influenciar y poder reglamentar y gobernar. Es decir, que la autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar, reglamentar, dirigir, ordenar, y la facultad delegada en otras personas. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos. En la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios le entregó autoridad para que realizaran trabajo específico y los resultados que tuvieron no fueron los mejores. Dios siempre ha delegado su autoridad de muchas formas. En otros tiempos, Dios ha delegado y ha dado su confianza en hombres y mujeres para que puedan ejercer su autoridad. La mayor delegación de Dios en autoridad se la hizo a Jesucristo su Hijo, quien es el heredero de todo. El Señor Jesucristo triunfó con poder sobre las potestades y antes de descender a la diestra del Padre delegó esta misma autoridad a su iglesia. Mateo 28, 18 y 19. Vayan y ¿qué? Y hagan discípulos y bauticen. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 28? Es un texto conocido por todos nosotros. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final, ¿qué dice? Y el 18
8 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, hablando de autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad fue delegada ¿a quién? A Jesucristo. Pero sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad fue delegada al Padre hacia el Hijo, ¿cierto? Pero también Él delegó esa autoridad a la iglesia, porque Él dice, bueno, toda potestad, toda autoridad me fue delegada. La tengo en el cielo y la tengo en la tierra. Y nos dio un mandato, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo estaré con ustedes. ¿Con quién? Con la iglesia. O sea, ¿qué quiso decir ahí? Que esa autoridad se la delega Dios a Él y Él nos la delega a nosotros. Es la iglesia la que tiene la autoridad espiritual para cambiar el rumbo de la humanidad. No son las instituciones. No es el hombre natural. Es la iglesia. Porque la iglesia es la que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la única institución eclesiástica o espiritual que tiene la autoridad para deshacer en el nombre de Jesús toda obra del mal, para cambiar el curso de la humanidad, para que el hombre salga del pecado y de las cosas del mundo. En la iglesia. Nosotros antes que éramos hombres naturales, ¿y quién llegó a mí? La iglesia. ¿Quién llegó a ti? La iglesia, ¿cierto? ¿Quién llegó a ti? La iglesia. La iglesia, por eso Él nos dio un mandato. Vayan, salgan, busquen. Tienen autoridad, vayan, bauticen, conviertan, que se conviertan a mí. Nos ha dado autoridad la iglesia. A cada uno de nosotros, ¿quién llegó? La iglesia nos habló del mensaje. Y hoy estamos acá reunidos como pueblo de Dios. Esa es la mayor autoridad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, bauticen a la humanidad. Transformen la humanidad. Y el Señor nos ha dado esa autoridad para transformar. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos transformando la humanidad? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos discípulos tenemos? O se la pongo más fácil. ¿Hace cuánto no le habla a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con alguien y le habló del Señor? Y lo llevó a la salvación. Lo guió a la salvación en Cristo. Hizo una oración por él. Luego lo volvió a llamar, le dijo cómo estás, cómo te sientes, estoy aquí para apoyarte, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, mi vida fue transformada por el poder de Dios? Yo era así, yo era así, yo era este hombre, esta mujer, y Dios me sacó de eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien así? Y si transformó mi vida, si me sacó del alcohol, si me sacó de la promiscuidad sexual, contigo lo puede hacer igual. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien estas palabras? ¿O no se siente todavía con la autoridad espiritual para hacerlo?
Y a eso nos ha llamado el Señor, a tener esa autoridad espiritual. Usted la tiene, desarróllela. Seamos intencional. Salgamos, el Señor está yendo, vayan. No se queden ahí en las cuatro paredes. Salgamos, porque tenemos esa autoridad espiritual de parte del Señor. Acuérdense que no luchamos contra las personas. Nuestra guerra no es contra Venezuela, no es contra Maduro. Sí, nos disgusta el sistema, cómo gobiernan, no nos gusta para nada. No nos gusta el que gobierna nuestro país, no nos gusta, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Buscan la brujería para gobernar. Bueno, nosotros buscamos al Señor para que no gobiernen con brujería, sino que gobiernen con el poder de Dios. Gobiernen con el poder de Dios. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra obligación. Para Dios es nuestra obligación. Estamos obligados. Ya dejemos de centrar nuestra oración en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros buscamos. Centremos nuestra oración en lo que la palabra de Dios nos manda hacer como iglesia. Aceptar la autoridad espiritual parte de una actitud del corazón. Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13. Sométase toda autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que se opone a la autoridad de Dios acarrea maldición. Si la iglesia está orando por algo, por alguien, y los brujos se oponen a eso, acarrean maldición. Si Dios quiere hacer algo en alguien y alguien se resiste a que Dios no haga lo que tenga que hacer, acarrea maldición, acarrea condenación. Se están condenando ellos mismos. Nuestra obligación es orar. El resto lo hace el Señor. Amén. Entonces, el aceptar la autoridad parte de una actitud del corazón. Dice la Biblia que todas las autoridades han sido puestas y constituidas por Dios, y el que resiste se opone a ella y recibirá condenación. Por lo tanto, quien no la reconozca y no la obedezca, esa persona no vivirá. Pero si alguien no se opone a ella y la reconoce y las obedece, esa persona vivirá. Ojo con esto. Los que se oponen, los que no obedecen, los que no la reciben, no viven. Puede ser físicamente o puede ser espiritualmente. Una vez, en un congreso de profetas y apóstoles en Barranquilla, fuimos y
estaba predicando el pastor Gustavo Páez, se llama él, Gustavo Páez. Y estábamos en la fila de adelante, los pastores de acá, mis dos pastores, la pastora Marisa, el pastor José, el pastor Rodolfo, creo que también fue, y también fue el pastor Ángel Flores, lo conocieron. Y de repente este pastor cogió la libreta del pastor Ángel y escribió una palabra. Y siguió predicando. Luego llama a una señora y le dice a la señora: tú eres una sierva del Señor y has tenido últimamente unos problemas. Tú tienes una hija y está aquí contigo, tráela aquí. Se paró la muchacha y tremendo. Y le comenzó a decir a la muchacha: mira, las oraciones de tu mamá te han guardado, pero tú has sido una rebelde. Y lo que te pasó por no obedecer a tu mamá. La muchacha la habían secuestrado. ¿Quién la secuestró? El novio la secuestró. Había secuestrado el novio. Y el novio se había accidentado. Y había fallecido. Y fue ante el pastor Ángel y cogió la libreta. Y nos mostró la libreta así. Había un hombre, Luis. ¿Tu novio cómo se llamaba? Luis. Menos mal que no fue plata. Y le dice: Luis se metió con la persona equivocada. Dice el Señor que a Luis lo corté yo. Ese auditorio quedó como este que estamos acá, mudo. A Luis lo corté yo. No por haberse metido contigo, rebelde, le dijo a la mujer, sino por haberse metido con la sierva, que se metió con tu mamá porque tú eres su hija. Y el dolor de ella fue que conmovió el corazón de Dios. El dolor de la madre. Eso es autoridad espiritual de esta mujer. Si la Biblia dice en Juan que el hacha está sobre la ¿qué? El hacha está ¿qué? ¿Sobre qué? La raíz. Y si está el hacha sobre la raíz, ¿para qué? Para cortar. Y lo que no y lo que desobedecemos a Dios, y en la misericordia del Señor, pero llega un momento en que Dios corta. Y ahora, yo no puedo ser juez de nadie acá, ¿cierto? Yo no puedo saber si bueno, esta es una iglesia que obedece al Señor, amén. Iglesia que obedece al Señor, que reconoce al Señor, que no resiste lo que Dios quiere hacer, sino que estamos a favor de lo que Dios quiere hacer. Y Dios es un Dios de misericordia, y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Pero a los altivos y a los rebeldes y a los que resisten al Señor están en esa lista, hermano. Cuando se levantan contra las iglesias, hay gente que odia a la iglesia y busca la forma de tirar brujería, de hacer que la iglesia se cierre. Eso están resistiendo al Señor.
Cosas que a veces bueno, aquí no ha pasado, pero cuando estábamos allá en la iglesia por muchos años, allá se encontraba en los diezmos, en la cosa de los diezmos, se encontraban cosas raras. La gente echaba cosas raras. Los palos que están alrededor de la iglesia allá, esos palos se vivían secando, se secaban así de la noche a la mañana. De un día para otro se secaban. Y se cambiaban los palos, y al tiempo de los palos, apenas crecían los palos secos otra vez, haciendo resistencia al Señor. No sé si el Señor ya se los habrá llevado, no sé, pero que Dios tenga misericordia y se conviertan al Señor. A Dios no podemos resistir. Hay autoridad para el bien y hay autoridad para el mal. Entonces Romanos me dice que en Romanos 13, 1 y 2 nos dice que no recibiremos condenación. Amén. Segunda de Corintios 13, 10. Segunda de Corintios 13, 10. Segunda de Corintios 13, 10 dice de esta manera: dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. La autoridad es ¿para qué? Para edificación. Cuando Dios nos da autoridad es para edificar, no para destrucción. No para pasar por encima de las personas porque tengo autoridad. Pues tú te sujetas a mí y haces lo que yo quiero y te sometes y tú tienes que hacer esto y cogemos la autoridad como algo personal y destruimos relaciones, destruimos personas, destruimos ministerios, porque vea, hay cosa más altiva que un líder si no está preparado con autoridad. ¿Oyó? Si no está sano en su corazón y si no está sano y le delegan una autoridad a esa persona, peligrosísimo, peligrosísimo, muy peligroso, porque ya se cree el líder de la iglesia y es el que manda en el ministerio y no escucha consejos de nadie y hace lo que le da la gana, porque aquí el líder soy yo. El ungido de Jehová soy yo. Aquí el que manda soy yo. El pastor me dio esa responsabilidad a mí y tú no tienes nada que ver acá. Nosotros oramos, mi esposa y yo oramos mucho para que hayan corazones sanos en la iglesia. Corazones sanos para darle liderazgo a todos. Eso es lo que debía de pasar en la iglesia, que todo el mundo esté en un liderazgo. De hecho, aquel que tenemos la obligación de predicar y de ganar discípulos, ya ahí somos líderes, sin que tenga una función en la iglesia. Ahí somos líderes. Entonces, la autoridad es para edificación y no para la destrucción. Si Dios nos delega autoridad, es para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Pedro 2, del 13 al 5, al 15, perdón, del 13 al 15 dice así. Primera de Pedro
de Pedrito, Pedro 2. Dice, del 13 al 15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. O sea, que la autoridad es para agradar a Dios. Ya los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, la adoración es para la alabanza de Dios, para la alabanza de Dios. Cuando nos sometemos a nuestras autoridades por obediencia a Dios, estamos haciendo su voluntad, pues estaremos dando el testimonio de Él, que Él tiene el control de todos nosotros. Es para su voluntad, en obediencia, es para agradar a Dios. Debemos de estar, la autoridad es para agradar a Dios. Estar sometido a Dios es para agradarlo a Él. La autoridad espiritual es para agradarlo a Dios, es para agradarlo a Él, no para agradar al hombre, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Como cristianos, Dios nos ha delegado autoridad, la cual debemos ejercer conforme a su palabra y no abusar de ellas con propósitos e intereses propios. La autoridad es un camino de doble vía, puesto que en algún momento determinado ejercemos autoridad, pero también debemos reconocerlos en aquellos ministros que Dios ha puesto frente a su pueblo, pues así agradaremos al Señor y nos edificaremos mutuamente. Amados, toda autoridad es delegada por parte de Dios. Eso lo sabemos. Entonces Dios ha delegado en las instituciones, en los gobiernos, pero también ha delegado en la iglesia la autoridad. Dios ha puesto personas, por lo menos los pastores, que son los que dirigen la grey y la iglesia, y Dios ha puesto autoridad en los pastores. Entonces, cuando el pastor de la iglesia dice algo, aunque el pastor tiene que ser un testimonio también, para que el pueblo se pueda someter a la iglesia, el liderazgo, los miembros se puedan someter al pastor, el pastor tiene que ser ejemplo. Entonces, cuando el pastor de la iglesia convoca algo, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer, ¿cierto? Obedecer. Porque el pastor es delegado ¿por quién? Por Dios. ¿Me está escuchando? El pastor es delegado por Dios. El profeta es delegado por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. Tenemos que someternos a la autoridad. Y la autoridad, sea humana o sea religiosa, es una autoridad espiritual. Porque como les decía, vivimos en un mundo espiritual. Y en el reino y en el mundo espiritual hay dos reinos, uno de la luz y uno de la tiniebla, y son espirituales. Todo lo mueve lo espiritual. Todo lo físico lo mueve lo espiritual. Escuche bien, termino. Vivimos en un mundo espiritual, donde está gobernado por dos reinos. ¿A cuál nos sometemos?
al reino de la luz, para tener autoridad sobre el reino de las tinieblas. Si no nos sometemos al reino de la luz, no podemos tener autoridad sobre el reino de las tinieblas. El enemigo se burla de nosotros, así como se burló de los hijos de Estaleseba, así como los discípulos al comienzo no pudieron sacar el demonio de este niño porque no estaban sujetos a una autoridad. La falta de fe es falta de autoridad espiritual. La falta de fe es falta de autoridad espiritual. Amén. Les invito a estar en pie. Y esto le enseño a la iglesia. Esto le enseño a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo a seguir en la autoridad. Teniendo todo poder, se sujetó al Padre, porque el Padre le había delegado todo su poder a Él. Y así, con todo el poder, Él se sujetaba a su Padre. Señor, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Si hubiese Él querido, Él no va a la cruz. Pero Él se sujetó a su papá, a su Padre. La iglesia no puede hacer lo que quiere. La iglesia debe estar sujeta a la voluntad del Señor. Y si estamos sujetos, créame que vamos a tener autoridad espiritual de parte del Padre. Nosotros te bendecimos y te adoramos, Señor. Te exaltamos en esta hora. Muchas veces, Padre, hemos sido rebeldes. Nos hemos rebelizado contigo. Nos hemos rebelizado con las instituciones. Nos hemos rebelizado con la iglesia. No nos hemos sometido a tu palabra muchas veces, Señor. Hemos dejado de hacer cosas que tu palabra nos dice. Y eso nos resta esa autoridad espiritual que tú quieres darnos. Hoy te queremos pedir perdón, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios soberano, que tú ejerces autoridad sobre todas las cosas porque tú las creaste. Y si tú las creaste, tú eres dueño de lo que tú creaste. Y tú creaste el cielo y la tierra y todo lo que habita. Creaste al hombre. Por eso nos sometemos y nos sujetamos a ti, Señor. La iglesia hoy te pide perdón. Te pedimos perdón por ser rebelde, Señor, a tu palabra. Por ser desobediente a tu palabra, Señor. No queremos sujetarnos por temor, por miedo. Queremos sujetarnos porque te amamos, Señor. Queremos dejar de hacer las cosas, no porque tú nos vas a desechar, Señor. Queremos dejar de hacer las cosas porque te amamos. Enséñanos a amarte a ti, Señor. Que ese es el primer principio de autoridad, poder amarte a ti, Padre. La iglesia te ama, Señor. La iglesia se somete a ti. La iglesia está bajo autoridad. La iglesia respeta y se somete a las instituciones, a las autoridades, Señor. Aquellos que están en eminencia, aquellos que están por encima de nosotros, Señor. Hoy los respetamos, hoy nos sometemos, Señor, a las instituciones porque fueron creadas por ti, Señor. Perdónanos, Señor, por ser muchas veces desobediente a ti y a tu palabra. Te amamos con todo nuestro corazón.
Queremos dejar de hacer las cosas que a ti no te agradan. Queremos dejar el pecado, Señor. Queremos dejar la inclinación de hacer las cosas que el mundo nos brinda, Señor. Declinar, Señor, a esos deseos. Apartar de nuestra mente, de nuestro corazón, esos deseos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendecimos a todos los hermanos que están en transmisión, en vivo. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Y a la iglesia, que el Señor les bendiga.